Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad. Hola, hola. Bienvenidos otra vez a Miércoles Ágil en su episodio número 42. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo medir el desempeño dentro de los equipos ágiles. Pero antes de eso, y como siempre, empecemos con ¿qué te tomas, Pavel? Bueno, el día de hoy sí le seguí la idea a Diógenes. Traigo una 2X ámbar. Nunca había probado esta. Mi señora aquí me la recomendó y tenía razón. Está bastante buena. Sorprendente, no me Nice. gusta la 2X. Ya. Diógenes. Gracias por tomar la batuta. Yo hoy no estoy tomando nada, como les comentaba, no me siento muy bien, pero gracias por continuar la tradición, Pablo. Claro. Jorge, te veo Pues de mi intenciones parte también, cafecito. Oh, Temprano todavía, entonces hoy me tocó estamos ser a mí. a tiempo. Muy bien. Entonces, bueno, empecemos con el tema de lleno acerca de básicamente, bueno, cómo podemos medir el desempeño dentro de los equipos ágiles. Y le paso la batuta a Diógenes para que amplíe en el concepto y en la pregunta. Bueno, pues este tema viene muy ad hoc al episodio 42, porque es la respuesta al universo, la vida y todo lo demás. Entonces, el planteamiento que quiero hacer hoy es uno que hemos tenido desde las primeras implementaciones ágiles. Diógenes, ¿cómo medimos el desempeño de los equipos entre sí, de los equipos de manera individual y de los individuos en ambientes ágiles? Y esta es una pregunta que viene desde leadership hasta los mismos individuos. Oye, quiero un aumento. ¿Qué necesito hacer para aumentar mi nivel de ingreso? ¿Qué necesito hacer para ser developer a ser senior? ¿Qué tengo que hacer para ser el Scrum Master del equipo? ¿Qué tengo que hacer para ser de senior? Quiero pasar a technical lead, quiero pasar a principal, etcétera. ¿Cómo o qué procesos o metodologías ágiles nos ayudan para saber cuándo promover, cuándo contratar y cuándo correr a individuos o personas? Yo he intentado, a través de la carrera he intentado varias, pero abro la pregunta para ver ustedes qué opinan y ahorita regresamos y les doy lo que yo pienso. Hay diferentes interpretaciones de desempeño, desde cuántas horas trabajas hasta qué valor produces, que son cosas muy, muy, muy diferentes. Entonces me cuesta trabajo encajonarlo en una sola respuesta porque me he topado con diferentes interpretaciones en diferentes empresas y también desde el lado individual de alguien que se está desempeñando, también tengo diferentes interpretaciones, desde cómo gano más salario hasta cómo soy mejor profesionista. Entonces está bien, bien interesante el tema, creo que nos vamos a entretener bastante, ¿no? Y vaya, los cómo creo que ahorita los vamos a ver, pero también esos tienen que ver con cómo la industria ha venido estancándose en ese sentido de medición de desempeño, en donde definitivamente desde la era industrial se medía por tiempos y movimientos, ¿no? Cuánto trabajas y cuánto rindes, ¿no? Muy, muy mecanicista. Creo Ok, que la Pavel. traducción a los tiempos de software es líneas de código y check-ins. ¿Se reducirá a tal cosa, Pavel? Fer? Bueno, empiezo con el pensar de. Yo estoy de acuerdo con lo que comentó Jorge también y escucho lo que dice Diógenes. Esto lo escucho, de hecho, lo que comentó pues casi a diario, ¿no? Quieren comprender, ¿no? Entonces, escuchar las preguntas te da una idea de qué es lo que están queriendo medir. Sin embargo, no necesariamente te dice lo que están queriendo mejorar, ¿no?
Y es muy interesante tener esa conversación porque podemos descubrir juntos, el equipo, el individuo, el líder, etcétera, juntos, qué es lo que se quiere mejorar. Lo que se mide se mejora, ¿no? Se dice. Y entonces la pregunta es, ¿qué quieres mejorar? ¿No? Y cuando me dicen normalmente no, pues quiero que mis trabajadores trabajen mejor. Bueno, ¿qué significa mejor? Y así, normalmente, eh, si se permite la conversación, quiero más rápido llegar al mercado, quiero tener más usuarios, más clientes, ya son cosas externas, son resultados, ¿no? Y se buscan a disminuir, es algo verdaderamente complejo y a veces caótico, dependiendo de los productos o organizaciones, y se quiere reducir a algo que es simple, ¿no? O que por lo menos es complicado. Em, esa traducción ahí se pierde mucho, se pierde un chorro en esa simplificación, se pierde mucho de lo que puedes hacer. Entonces, para no irme mucho a la filosofía, yo diría que realmente es importante saber qué es lo que se quiere mejorar y después empezar a medir eso, ¿no? Y no me voy a... Y con eso estoy queriendo contestar tu pregunta o la pregunta que normalmente nos hacen, ¿no? O con la que abriste, Diógenes, es cómo medimos a los individuos o a los equipos en ambiente ágil. Pues bueno, más bien, ¿por qué los queremos medir a ellos? Sería mi pregunta. Y qué buscamos mejorar, ¿no? Si hay algo, un pensamiento ahí de que si mejoras la productividad y con productividad, que voy a lo que dijo Jorge, cada uno tiene una interpretación diferente y nosotros nos quedamos con nuestro propio paradigma de lo que es productividad, pues no está esa conversación, ¿no? Y hay pasos a esto, ¿no? A lo aspiracional, etcétera. Además, de que hay alguna cierto valor en darle seguimiento a los individuos, obviamente sí, pero pues no me iría solamente a los individuos para medir qué tan productivos son, sino más bien las medidas al individuo para poder buscar tendencias para mejorarlos, ¿no? Para ayudarles, ¿no? Conectarlos con equipos con los que hagan clic, ¿no? O a lo mejor tienen un contexto, un conocimiento que puede ser de mayor impacto aquí, etcétera, etcétera. Que eso ya es otro tema. Y la voy a dejar ahí por lo pronto porque tengo una opinión interesante y fuerte al respecto, que de seguro vamos a llegar a los comos y ahí Sí, vamos a platicarlo. muy bien. Fer, ¿algo que quieras agregar desde tu punto de vista sobre la evaluación del desempeño dentro de la agilidad? Eh, no creo que soy el menos experto de todos ustedes en este tema, pero soy el más consumidor, ¿sí? Y en este aspecto, yo con equipos ágiles, o sea, al final el equipo ágil tiene un costo y tiene que entregar un valor, ¿ok? Entonces, ¿cómo medimos ese valor que entrega el equipo? Y en algún momento, ¿cómo medimos el valor que aporta cada uno de los individuos dentro de ese equipo? Sí. Creo que, o sea, el primero es detectar si el valor está siendo equitativo contra lo que se está invirtiendo. Y ya luego, cuando estás buscando mejorar, cómo te enfocas en las personas para ver qué tanto más pueden aportar, ¿no? Es muy difícil la parte de cómo darle oportunidad a crecer a las personas, pero creo yo que debiera de valorarse como equipo. Ujú. Una de las cosas que yo he sufrido o he vivido con este tema de los equipos ágiles, este, perdón por el ruido, es el tema de cómo de repente siento que se pierde cierta transparencia para el entendimiento de lo que está sucediendo, ¿no? Dentro del equipo y así ver cómo apoyamos. Se pierde o se confunde
la agilidad y la libertad con la transparencia y ver cómo trabajamos en equipo para mejorar. Es lo que yo tendría para aportar a la discusión. O Muy sea, me encantaría más escucharlos de ustedes, a ver cómo abordar este tipo de problemas. Sí, ahí, bueno, ya se dijo bastante, ¿no? Yo creo que voy a entrar un poco más en el terreno de opiniones un poquito más personales, ¿no? En cuanto a esto, y coincido con Pavel, ¿no? En que cuando, al menos cuando a mí me han preguntado, ¿no? O he estado en un grupo que tiene esa pregunta, ¿no? ¿Cómo medimos el performance de un equipo, incluso de individuos? Pues la primera pregunta es, bueno, ¿para qué lo queremos medir, no? O sea, ¿qué esperamos de esa que nos dé esa medición como para sacar un beneficio de ella, ¿no? Porque también es cierto que desde mi experiencia, eh, cuanto más fuertes son los incentivos en una organización a nivel individual, tiende a ser un poco más en silos, ¿no? El trabajo, es decir, se puede perpetuar esta cultura de que tú tienes que tener impacto, ¿no? Como un individuo. ¿Cuál es tu impacto en la organización, ¿no? Y me ha tocado incluso estar en organizaciones que tienen un sistema así, ¿no? Que te dicen, a ver, si quieres que te promueva, véndeme tu impacto, ¿no? En la organización. Y creo que cuando estamos hablando sobre todo de trabajos del conocimiento, como lo es el desarrollo de software, por ejemplo, que no es un trabajo mecánico ni repetitivo, digamos, en el sentido de una línea de producción, por ejemplo. Cuando hablamos de productividad, se vuelve un terreno muy como raro, ¿no? Muy indefinido, ¿no? ¿Qué significa productividad? O sea, ¿significa más líneas de código? O sea, ¿significa que si escribo más líneas de código, aunque no tengan la calidad esperada, estoy siendo productivo? ¿O puedo escribir la mitad de de las líneas de código de otra persona, pero con mucha mejor calidad, ¿no? Entonces, ya cuando metemos estos como términos o métodos cuantitativos dentro de un área como la de nosotros, ¿no? Que es basada en el conocimiento, en la creatividad, en procesos creativos, se vuelve muy confuso, ¿no? Entonces, pues lo importante es contestar esas preguntas, ¿no? ¿Qué esperamos de ese proceso? Como bien decía Diógenes o preguntaba Diógenes, ¿no? Acerca de, bueno, ¿cómo puedo decidir si tengo que promover a alguien o si tengo que incluso no despedir a alguien a veces o tomar ciertas medidas con alguien, ¿no? Y es ahí donde se pone bien interesante, ¿no? Porque incluso me ha tocado ver, estaba checando algunos videos ahorita, ¿no? A ver qué decía como que otra gente acerca de esto y me encontré desde puntos individuales, ¿no? O sea, dividir la velocidad del equipo entre los individuos y eso es lo que esperas, ¿no? De un individuo contra, no sé, otros métodos un poco más, creo yo, adecuados, ¿no? O sea, la one-on-one, procesos de evaluación 360, este tipo de cosas que pueden ser un poquito más holísticas, ¿no? Entonces, pues de ahí empieza la discusión, ¿no? Primero, bueno, eh, mi respuesta un poco más contundente sería cómo medimos el equipo, el desempeño en equipos ágiles. Pues a lo mejor una respuesta sumamente precipitada incluso sería, bueno, no lo mides, ¿no? Pero hay muchos dependes y hay muchos cómo y hay muchas cosas que hay que aclarar, ¿no? Ok, quiero empezar a contestar la pregunta desde mi punto de vista. Y la pregunta la hice doble y no la vamos a acabar hoy si tratamos de abarcar todo. Entonces, ¿cómo mides a los equipos? Ahí le voy a la parte de Pavel. Justo el otro día me hablaba un amigo y me decía, ¿cómo podemos aumentar la calidad del código? ¿Cómo podemos aumentar el code coverage? Y platicando con él empezamos a hablar de lo que son trail metrics y leading metrics. Trail son las métricas que te miden lo que ya pasó, cuántos bugs creamos, cuántos bugs arreglamos, el code coverage en el pipeline,
cuántos releases hacemos al año, cuántos bugs se crean después de cada release. Esos son trail indicators que no nos sirven para cambiar comportamientos. Los trail indicators que nos sirven para cambiar comportamientos son, vamos a dedicarle a cada historia 4 horas de refactor para mejorar el código o aumentar el code coverage. Y tienes 4 horas para mejorar el código y es parte del definition of done. Oye, y en el Daily Scrum preguntamos, ¿hiciste refactor? ¿Hiciste unit testing? ¿Aumentaste las pruebas además de la tuya? Si no, órale va. Y a partir de cambios de comportamientos. ¿Y qué leading indicator vamos a medir? El code coverage. Al momento de hacer refactors y aumentar el unit test, vamos a hacer code coverage. ¿Qué necesita ver un code review para validar que la gente no declare una prueba igual a true y ya aumentamos el code coverage? Esos son otros medidas, pero como decía Pavel, a nivel equipo, si vas a implementar una métrica y creo que lo habías platicado antes, pero no encuentro el podcast, ¿qué queremos mejorar? ¿Cómo creemos que se va a mejorar? ¿Cómo vamos a medir ambos? ¿Y cuándo los vamos a dejar de medir? Oye, el code coverage, ya vamos a dejar de preguntarlo cuando el code coverage está arriba del 85%, quiere decir que ya cambiamos la cultura. Llegamos de un 40 a un 85, ya cambiamos la cultura, todo el mundo lo hace, ha habido salidas, entradas de miembros del equipo, pero ya estamos felices, ya se queda como parte del definition of done, pero ya no tenemos que estarlo preguntando en el daily Scrum, ¿no? Entonces, esas son las métricas de equipo. Las métricas para individuos es lo que me gusta cuando yo aprendí Scrum. Mi entrada de ágil fue por Scrum. Scrum no reemplazó los roles de management. Introdujo nuevos roles, el Scrum Master, el Product Owner y los miembros del equipo. Pero nunca dijo, el Dev Manager ahora va a hacer esto. ¿Por qué? Siento yo que Scrum reconoce la necesidad de un People Manager. Porque muchas veces las métricas individuales y el desarrollo personal individual, metodologías como Scrum o Kanban y el día a día de la organización de los equipos, independientemente de qué metodología ágil estés utilizando, no te ayuda para desarrollar miembros del equipo. La mejor manera al día de hoy que yo conozco para saber a quién promover, les paso el secreto y es muy buena, pero no es muy aceptada, es preguntar en una junta de one-on-one con cada uno de los miembros del equipo, el manager, no el Scrum Master, no el coach, no el Product Owner, el manager del equipo es, si tú no, ¿quién? Y con esa pregunta obtienes una perspectiva democrática. Es que lo vuelves un concurso de popularidad. Si como developer manager has trabajado con tus miembros del equipo y tienes gente objetiva, razonable, racional y conocen el movimiento de la empresa, esa métrica es muy útil. Si llegas un día y pones una encuesta, si no tú quién, sí es un concurso de popularidad. Pero tienes que tener la confianza de generar esa metodología y puede que no sea el único factor dentro de la toma de decisión de a quién promovemos, ¿no? A cualquier posición. Y con eso dejo esas dos. ¿Cómo medimos a los individuos? Corríjanme si me equivoco, pero yo no creo que usemos métricas ágiles para medir el desempeño individual. Bromeaba, y quiero recalcar que era una broma, el decir que el número de check-ins, de code reviews y de cuántas líneas de código escribiste, quiero recalcar que era una broma. En algún momento lo estaban usando como una métrica y lo que estaba sucediendo era una perversión. Agarraron y el que quería promover, que tenía tantito poder de rol, le quitó los check-ins a los de abajo de ella para ponerlos a su nombre. Y entonces aumentó los check-ins que parecían a su nombre porque sabía que esa era una métrica que se consideraba. Hay que tener cuidado con las métricas a nivel equipo, a nivel individual, para decidir muy bien qué es lo que se quiere medir y cuál es el resultado que estamos esperando.
para evitar ese tipo de perversiones. Hemos Muy bien. hablado muchas veces de perversiones de las métricas. La idea es que necesitas management o coaching a nivel equipo o management a nivel individual para no pervertir el objetivo de esas métricas. Esa es mi opinión por Fer, lo pronto. Yo quiero interrumpirte y entrar a la bronca directo acá. Fíjate que hace algunos meses tuve un one-on-one con una persona, no fue muy positivo. Y algo que yo le decía es, algo que me preocupa es que estás midiendo cosas que no llevan al negocio hacia donde queremos, ¿sí? Y la verdad, hablaste ahorita, Diógenes, técnicamente muy bien. O sea, vi que muchos de ustedes asentían y decían, sí. Y la verdad es que yo no alcancé a percibir cómo se relaciona eso con el agregar valor. Y disculpa que yo pelee eso, pero otra vez, si estás en un negocio, tú tienes un equipo de software y ese equipo de software cuesta mensualmente. Y ese equipo de software tiene que entregar valor. ¿Sí? Te cambio de que el valor puede ser velocidad hacia el mercado, puede ser mejorar la calidad, una serie de cosas, ¿no? Y lo más seguro es que esa entrega de valor no es solamente parte del equipo de desarrollo, es el equipo de producto, el equipo de calidad y una serie de cosas. Pero a mí lo que me preocupa cuando hay demasiados indicadores, yo he aprendido de muchos de ustedes la mente ágil, o sea, hay que ser flexibles, cómo reaccionas, cómo esto, si no estás produciendo software de calidad o conocimiento que regresa del software, que te lo da el software de la operación, como bien lo ha comentado Luis en varias veces, estás desperdiciando, ¿no? Entonces, no podemos separar la medición de las personas o el incremento de las personas del valor que agregan hacia la organización, ¿no? Nada más sí, quería, y Ahí, no dale, escucho me dale. entra. algo que me Ah, convenza de bueno. eso. Ok, digo, primero, reconocer que cualquier organización que está preguntando esto está, está en el proceso, tal vez parte de ella, no toda la organización, está en el proceso de cambiar de mentalidad o buscando que necesita cambiar de mentalidad. Algunos lo entenderán, algunos no, para poder afrontar el mercado como se encuentra, ¿no? Ahora. Y, y es una transición. Entonces, si le ofrecemos todo el cambio, órale, cambio ágil, sin que haya una comprensión de dónde viene esto, realmente nadie lo va a comprar, ni va a ser tal vez efectivo, ¿no? Y va a ser uno de esos, ¿no?, fallidos, transformaciones fallidas. Y de lo más común, Fernando, que escucho es eso, ¿no? Pues el equipo no me está dando el valor, ¿no? Y resulta que cuando empiezas a investigar qué es valor, muchas organizaciones todavía no comprenden lo que es valor para ellos. Tal vez lo comprenden a nivel, todo esto es valioso, vendo a tanto, ¿no? Y a lo mejor empecemos con eso, ¿no? Y ese es un trabajo con los product owners, product managers, etcétera, para traducir qué parte de su trabajo está impactando en lo que está sucediendo allá afuera, ¿no? Ese es un gran trabajo de visión de un product manager, es el manager del producto, no el product owner necesariamente. Entonces, vamos a necesitar primero eso, que la empresa comprenda qué demonios es valor y qué lo está produciendo. No que la organización solo está produciendo valor, no está yendo bien, no. Es qué de lo que estamos haciendo está generando valor. ¿Okay? Y cómo genero, ¿no?, que suceda más, ¿no? Que suceda más eso que está sucediendo. Y no necesariamente se amarra a un equipo. Y como bien dices, no es un equipo de desarrollo el que está trabajando. De hecho, las organizaciones que están moviéndose a ágil ya están empezando a hibridizar sus equipos, ¿no? Es un producto, pues tengo a mi de diseño, tengo hasta los de mercadotecnia aquí, y empiezas a tener ese equipo más grandecito, ¿no? Y a lo mejor, y eso te puede ayudar a ver que
que genera valor. Pero amarrar un solo equipo a valor es bastante complicado si no se tiene una definición de qué es valor, ¿no? Entonces me atrevo primero a preguntarle a quien sea que lo está queriendo medir, ¿qué es valor para ti, no? Y empezar a amarrar eso. Esa es una. Y entiendo mucho la mentalidad esta de medir el costo del equipo. Oye, me está costando, en vez de la oportunidad que te puede dar el equipo. Nos lleva a algunos antipatrones, ¿no? Como el apresurarse o buscar medidas que te muestren que están avanzando, ¿no? Y a veces por ese avance se entiende a veces como la velocidad. Velocidad, estamos avanzando, ¿no? O releases, ¿no? Bueno, estamos avanzando. Y la pregunta ahí para mí sería, bueno, ¿cuál es tu nivel de confianza, ¿no? A lo mejor no tenemos esa confianza todavía en lo que está sucediendo, de tal manera que lo tengo que estar constantemente observando. Entonces, ¿hay maneras de medir la efectividad del equipo? Bueno, hay varias dependiendo de lo que tengas, ¿no? Si tienes tú la medida de valor para el que está produciendo tu value stream, no tu equipo, bueno, ya puedes empezar a trabajar en tu value stream, ¿no? Y en los features que están saliendo a través, que están viajando por tu value stream. No necesariamente el equipo, pero estos equipos están participando, ¿no? Y entonces si aplicas la teoría de restricciones, puedes empezar a ver, aquí está nuestro cuello de botella, o está aquí nuestro cuello de botella, vamos a echarle el ojo a eso, ¿no? Y invertirle a esto en vez de reducir el costo de eso, ¿no? Es una mentalidad bastante diferente y sé que es complicado platicarlo con líderes, ¿no? O con alta gerencia, el de, bueno, vamos a invertirle más en vez de reducirle el costo porque no te está generando el valor. Yo sé que no te estoy contestando literalmente la pregunta, Fer. No, me encanta, me encanta. Créeme que yo soy incluso de los que me interesa, o sea, digamos que siempre digo, y si crecemos vamos más rápido, y si crecemos damos más valor, y a veces los equipos ágiles tienden a tener miedo de crecer demasiado por perder agilidad o la curva de aprendizaje, etcétera, etcétera. Pero no soy de los que me dé miedo crecer el equipo para entregar el valor oportunamente, ¿no? Sí, y ahorita estoy pensando, ¿no? En todo lo que implica esta pregunta, ¿no? De la evaluación del desempeño, ¿no? En cuando lo acotamos a entornos ágiles. Porque empezamos, o al menos yo empiezo a pensar en, bueno, esta parte del valor, ¿no? O sea, ¿qué valor está entregando el equipo? Y luego te empiezas a preguntar, bueno, ¿qué es valor? Entonces, ¿cómo define toda la organización eso? Entonces necesita haber una conversación en la organización acerca de qué es valor y de qué manera los equipos reflejan su valor, ¿no? Dentro de la organización, para ver si después de eso podríamos, o quizás hasta incluso no necesitar la parte individual, ¿no? O sea, porque creo que la agilidad sí llama un poco o bueno, no la agilidad, ¿no? Hay muchos más bien evangelistas ágiles allá afuera que amarran la agilidad con digamos, la abolición de este modelo de medir el desempeño a nivel individual, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, estamos tratando de ser más colaborativos y al ser más colaborativos, más autogestionados, esa parte en la que puedes medir de manera más exacta, digamos, un desempeño individual se vuelve mucho más difícil. En aras de la mejor colaboración y el mejor desempeño a nivel grupal. Entonces, ¿cómo premiamos ese desempeño a nivel grupal, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos esta como contradicción o paradoja de que, bueno, pues nosotros todavía como individuos necesitamos incentivos de alguna manera a nivel individual. Entonces, ¿qué hacer con eso, no? ¿De qué manera podemos seguir teniendo esa individualidad sin que impacte en la parte de la colaboración y en la parte del incentivo grupal, ¿no? No sé quién quiera intervenir ahí. Jorge ha estado muy callado. Yo ahí puedo complementar ahí.
Sí, me gustaría complementar esa parte ahí con experiencia que he tenido al respecto. Definitivamente, cuando hablamos de un entorno ágil, la unidad mínima es el equipo y no la persona. Sin embargo, aún los salarios pues siguen siendo individuales y el crecimiento y la contribución, a fin de cuentas, sigue siendo individual y cada contribución individual aporta al sistema que es el equipo. Entonces, en ese sentido, me ha tocado historias bien interesantes al respecto, en donde no puedo evitar recordar los momentos de estos eventos anuales, el Annual Merit Review, ¿no? Que era uno de los más tediosos tanto para mí en mis tiempos de manager como para los team members, ¿no? Cada año en ese momento, LinkedIn, pues se recuerdo que se despegaba en un porcentaje bien interesante, ¿no? Porque había muchas injusticias, muchos dolores y muchas sensaciones alrededor. Entonces, al no conocer cómo hacerlo, pues hay mucha confusión al respecto, porque la agilidad habla del equipo y el salario es individual. Entonces, tuve la fortuna de hacer algunos experimentos en ese sentido que me pudieron dar pues mucha tranquilidad y creo que a los equipos también. Algo que me funcionó muy bien fue incorporar esta práctica de las herramientas de Management 3.0, que es el Merit Money, en donde todo el equipo, cada uno de los team members, puede designar un cierto número de monedas o de dinero ficticio al resto de los team members, de tal forma que cada uno puede asignar ese mérito que cada quien contribuyó en un cierto periodo de tiempo. Y eso me ha parecido una de las formas pues más equilibradas de mi experiencia como manager en las evaluaciones. Y en cuanto al performance, porque al hacer preguntas específicas, cada quien puede asignar cierto valor de acuerdo a la contribución que cada quien dio. Y no es dependiendo de la experiencia, es dependiendo de la contribución individual. Entonces eso me parece una forma muy justa, ¿no? de hacerlo. Entonces, eso es en cuanto a cómo hacerlo equitativo. La otra es que cuando me piden consultoría para diseñar sistemas de desempeño, siempre pregunto, ¿para qué lo quieres hacer? Y las respuestas han sido comunes y siempre tienen que ver con el crecimiento de las personas. También tienen que ver con asignar un salario lo más justo posible. Y esas son respuestas demasiado genuinas de los dueños y los directivos de las empresas. Tiene que ver definitivamente también, ahorita lo mencionaba Fer, con cómo generar valor para mis clientes. Y definitivamente también tienen que ver con cómo pues tener un mejor rendimiento. A fin de cuentas, cómo tener una mejor relación de costo-beneficio, ¿no? Cuánto cuesta de la parte personal, pero también cuál es el rendimiento y el margen que tengo para los productos que estoy haciendo. Entonces ahí ya nos vamos con métricas que tienen que ver con eficiencia, pero también con experiencia, en donde pues vaya, métricas de eficiencia, el mismo equipo puede determinar cuál es la productividad, digamos, de tanto de equipo como del individuo. Y de experiencia ya nos tenemos que ir con un feedback más allá, que puede ser un feedback 360 hacia el cliente, proveedores, dependiendo de la relación que se tenga. Y ahorita, recordando esa parte, siempre tiene que ver con el crecimiento personal y hay una intención muy genuina de ayudar a las personas a crecer. El detalle es que las empresas aún no saben cómo hacerlo. Quieren hacerlo, pero la forma conocida es pues el que el manager llegue y asigne pues un número de acuerdo al desempeño. Entonces,
En ese sentido, en lugar de diseñar métricas, pues diseñamos sistemas que ayuden a desarrollar el desempeño personal. Y ahí entran prácticas de one-on-one, feedback 360 con todos los team members y a la hora de repartir bonos, salarios o recompensas, pues sí, hay un componente que tiene que ver con el equipo, pero también un componente individual. Y ya por último, otra forma que he descubierto muy buena para medir incluso desempeño individual tiene que ver con evaluar de diferentes frentes, así como lo vemos en los videojuegos, cuando hay, por ejemplo, un juego deportivo como digamos, el FIFA. Cuando seleccionamos a un jugador, hay diferentes niveles dependiendo del personaje que tenemos, ¿no? Hay habilidades defensivas, habilidades de ataque, lentitud, rapidez, poderes diversos. Entonces, esos esquemas funcionan bien también cuando hablamos de desempeño individual, en donde no es una persona que evalúa una habilidad, sino que hay varios expertos que pueden evaluar a un individuo. En este caso, si nos vamos a desarrollo de productos, una habilidad puede ser la habilidad técnica. Si es un tester, alguien que pueda ayudar a evaluar sus habilidades de testing. Si es developer, de habilidades de development, dependiendo de la tecnología. Pero también tenemos que meter habilidades sociales. Hoy en día, si estamos hablando de entornos ágiles, la habilidad social es indispensable. También tenemos que meter habilidades de negocio en ese esquema. ¿Cuáles son las habilidades para conocer el negocio propio y el negocio del cliente? Y por último, habilidades de agilidad. Y eso tiene que ver con agilidad personal, la capacidad de la persona de poder adaptarse a nuevas tecnologías, a poder desaprender, a poder ser resiliente. Entonces así me lo puedo imaginar como pues, un personaje de un videojuego que tiene diferentes niveles de diferentes habilidades. Entonces, bajo ese esquema, vaya, si yo veo un cambio que necesitarían hacer, al menos muchas de las organizaciones en las que yo he trabajado, en donde pues existe este proceso, ¿no? Este ciclo de revisión del desempeño año con año, que sí existe una evaluación 360, existe, pero creo que sigue muy, muy enfocada en el individuo y menos o la parte como del equipo o grupal siendo bastante ignorada, a excepción de, digamos, los acuerdos que existen a nivel muy macro, ¿no? Es decir, muchas veces tú tienes una estructura en un bono que tú dices, bueno, la meta de tu organización es el 15% de tu salario, eso va a ser el bono y depende de cómo le vaya a la organización, es qué tanto de ese 15% realmente se le da a toda la organización, ¿no? Pero eso ya em, es algo muy, siento yo, no tiene tanto que ver con un método ágil de hacerlo, ¿no? Sino que es, vaya, una manera bastante práctica de establecer límites o de establecer metas para un grupo muy grande, ¿no? Entonces sí, muy interesante la discusión y creo que al final de cuentas, al menos en muchas organizaciones ahorita tiene que haber ese tipo de cambios. Y creo que eso también se refiere un poco a la parte de, por ejemplo, la agilidad empresarial, ¿no? En cuanto a que no es solo la parte del equipo de desarrollo de software que tiene que ser ágil, sino que tiene que haber ciertos cambios como en este caso, ¿no? En cómo medimos el desempeño, en cómo compensamos a los equipos para seguir fomentando la agilidad, ¿no? Entonces, Diógenes, eh, contestamos a tu pregunta, te dejamos con más dudas. No te convencimos. No, iba con jiribilla. De nuevo, una excusa más para leer el libro de Management 3.0, Ujú. que me lo han recomendado bastante y lo he estado posponiendo. Ah, a mí una vez
también me ha tocado que la parte cualitativa es importante. Somos ingenieros, trabajamos en software development, todo lo queremos ver con números, pero si bien la parte del performance money que comentaba ahorita Jorge, o del decir si no tú quién, es una metodología bastante, son metodologías bastante cualitativas. Me tocó una vez, ¿qué métricas pongo? Porque esta persona la necesitamos correr. Entonces fue así como que no, espérame. Córrelo, güey. Ujú. O sea, dale gas y ya. No necesitas ponerle métricas a todo tu equipo de desarrollo de 20 personas, que si pones esa métrica porque quieres correr a una persona, 5 se van a ofender. Y a esa No, persona le va a valer gorro porque le ha valido gorro todo, entonces le va a seguir valiendo gorro. Y vas a Luego te ofender llevas la a sorpresa que 5 que personas. el peor en esa métrica no es esa persona, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, y llega un momento en el que, sí, y a mí también me pasó, le pusimos números en alguna métrica y te das cuenta, y cambias de opinión, ¿no? Este, y que vale la pena, pero hay veces que hay que aceptar las métricas cualitativas, ¿no? Eh, en los cursos de management el podcast de management que he escuchado por 16 años, decían, hay dos razones por las cuales correr una persona. Cuando no te está dando resultados, y es un poquito a lo que hablaba Fernando de dar valor, y hay que definir el valor, hay que definir los resultados, o te destruye al equipo. Puedes tener una persona que es muy eficiente, que te da todos los números, pero te destruye al equipo. Hablábamos, bromeando, ¿no? De puntualidad. Oye, tenemos que mover el Daily Scrum 15 minutos porque hay uno que siempre llega tarde. A ver, ¿y por qué llega tarde? Los que llevan a sus niños a la escuela llegan a tiempo a la oficina. Los que trabajan o tienen ciertas limitantes físicas o médicas llegan temprano. Y este cuate es el soltero de 20 y tantos años que siempre llega tarde, entonces lo vamos a mover por él. No, espérate. Estoy usando un ejemplo que me pasó, ¿no? No digo que siempre es el caso, pero esas métricas o el que tengas a alguien que te destruya el equipo vale más que cualquier métrica de desempeño. Pues, si te está destruyendo el equipo, pero es el que mejor trabaja, pues a lo mejor saca el equipo y tenga en una posición individual, ¿no? Y que lo administre el manager, como Scrum Master, como coach, quítamelo de ágil y que lo administre el manager, ¿no? Porque no se lleva bien con las personas, le insulta a los de pruebas, no enseña a los nuevos, etcétera, ¿no? Son actitudes que no podemos tolerar, ¿no? Entonces, creo que yo también meter esa parte y no meter métricas por individuos, es el cuidar. Y ya como comentario de cierre, entonces, si bien entiendo a nivel equipo hay que definir qué es valor y qué es lo que queremos medir para ver qué es lo que vamos a obtener y cómo creemos que esa métrica va a ser efectiva. Y a nivel individual hay bastantes. Me llevo de tarea el libro. Sale. Bueno, Gracias. seguimos con los comentarios de cierre. Pavel, luego Jorge y cierre. Bueno, vaya, tengo muchas ideas, digo, que quería platicar, pero sé que el episodio no da para eso ahorita, ¿no? Pero yo quisiera cerrar con eso, ¿no? Realmente o sea, lo mismo, ¿no? El pensar tenemos sistemas dentro de la organización que apoyan el desarrollo del equipo como entidad y otras que apoyan el desarrollo de los individuos como entidad, ¿no? Puede ser contabilidad, puede ser RH, puede ser development. Cada uno tiene su estructura interna dentro de la organización y tenemos a liderazgo, o más bien el equipo de liderazgo o alta gerencia, que quieren ver cómo pueden cambiar las cosas, ¿no? Y lo que tienen es una mezcla de cosas
que realmente a veces lo hace más complicado. Y cuando estamos tratando de hacer un cambio a nivel equipo organizacional, les cambiamos las métricas que están, por lo menos comprendían antes, es un proceso de comprenderlo, ¿no? Y debe haber alguien con ellos para enseñarles o acompañarlos por lo menos en ese proceso de comprensión y de experimentación, porque es un proceso de experimentación. Ellos están aprendiendo mucho, no nomás se lo enseñas y ya te vas, ¿no? Es un proceso de experimentación y que aprendan a hacer los experimentos de tal manera que sean lo más positivos posible, ¿no? Que sean lo suficientemente valiosos para intentar y que sean lo suficientemente, que no sean tan peligrosos como para fallarlos, ¿no? Entonces, me voy con eso, ¿no? Realmente es una búsqueda, podemos dar una infinidad de ideas de cómo medir, pero va a ser de perspectivas diferentes. Una que no exploramos fue a nivel de programa, ¿no? Y pues ahí están los pronósticos de Monte Carlo, ¿no? O el no estimates, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezas a utilizar dar la libertad al equipo de utilizar las herramientas como ellos quieran y que te permita medir cosas también, ¿no? Etcétera, etcétera. Ese es todo otro tema. Y con eso lo dejo, con más preguntas para el siguiente episodio. Sale. Jorge. Cuando hablamos de medición de desempeño, es importante preguntarnos para qué. Porque en mi experiencia muchas veces la medición se vuelve el objetivo. Sin embargo, es común que la medición tenga un propósito. Entonces, el descubrir el propósito de la medición para mí resulta más clave. Por ejemplo, ahorita les platicaba que la mayoría de mis clientes quieren medir para mejorar el desempeño de las personas, para mejorar su bienestar, para promoverlos, para crecer, ayudarlos a crecer, etcétera. Entonces, si ese es el objetivo, deberíamos de enfocarnos entonces en desarrollar el desempeño, o sea, en ayudar a las personas a crecer. Y eso no solamente tiene que ver con métricas, tiene que ver con feedback oportuno, tiene que ver con retroalimentación entre pares, tiene que ver con diferentes puntos de vista, etcétera. Y a fin de cuentas, los que tienen más a la mano la percepción del performance de los team members son precisamente los team members. Entonces, si tenemos un sistema de gestión de desempeño y no tomamos en cuenta a los peers, entonces creo que tenemos una oportunidad bastante grande. Entonces, la medición no es todo. Recuerden, hay que acompañar, sí, métricas que yo no las veo mal. El detalle es que utilicemos métricas que son obsoletas a la industria. Hay formas de hacerlo. Lo que pasa es que a veces no sabemos cómo hacerlo. Hay que descubrir. Y hay que acompañar las métricas con sistemas de feedback muy constante. Un año para recibir feedback es demasiado lejos para un entorno tan cambiante. Entonces, 3 meses, 4 máximo, 6 meses, tener retroalimentación acerca del desempeño, me parece un sistema más de una cadencia más fluida. Gracias. Muy bien. Bueno, agregando a todo lo que ya se dijo y un poco aunado a la parte del para qué, creo que reitero la importancia de preguntarse para qué y sobre todo porque quizás en la respuesta del para qué pudieras llegar a la conclusión de que no es medir desempeño lo que necesitas, o al menos a nivel de los individuos, ¿no? O sea, pudiera darse esa conversación. Por eso la importancia de preguntarse para qué, ¿no? Formular el problema en lugar de formular la solución de facto, ¿no? Y bueno, y por qué y la parte de la evaluación de desempeño, al menos a nivel individual, se está viendo estigmatizada, yo creo, desde hace ya un rato. Al menos en la escuela de agilidad, ¿no? En donde se dice, bueno, ¿quieres castigar a alguien? Probablemente ya sabes a quién quieres, ¿no? Castigar. O sea, no necesitas
vaya, más allá de que esté bien o esté mal, ya más o menos sabes, ¿no? Igual para, si quieres premiar a alguien, bueno, busca premiar primero al equipo si es posible, y en segunda, para premiar a alguien, pues la mejor fuente de información para eso va a ser el mismo equipo, ¿no? O sea, qué tanto con estas dinámicas que se mencionaban ahorita, ¿no? Del performance money, o de preguntar a quién tú promoverías, o hacer algún tipo de evaluación 360 y demás, pues viene del mismo equipo, ¿no? Y del entorno del equipo, vaya. Entonces, ese tipo de cosas son muy difíciles de medir o de encontrar en un dashboard, y pues las tienes que encontrar en las conversaciones, ¿no? Y de ahí también viene, bueno, la importancia de tener one-on-ones recurrentes con los individuos para tener esas conversaciones de cómo están, qué les hace falta, en qué necesitarían trabajar, qué los motiva y demás, ¿no? Y vaya, no es un problema sencillo al final de cuentas, y creo que va en línea mucho con la agilidad, ¿no? O sea, la agilidad es bastante pragmática y bastante simple en la parte conceptual, creo yo, pero al momento de la ejecución se vuelve muy complejo y se vuelve muy retador, ¿no? Entonces, ese cambio que necesitan hacer las organizaciones cuando hablamos de transformación ágil, por ejemplo, pues no solo en los procesos de desarrollo de software, ¿no? También vienen este tipo de cosas de cómo evaluamos el desempeño, cómo medimos a nuestra organización, qué significa valor y demás, ¿no? Todo lo que ya se ha comentado. Entonces, ¿cómo medimos el desempeño de los equipos ágiles? Yo creo que no hay una respuesta 100% correcta. Pero yo personalmente sí creo que yo encuentro un poco más valor en algo un poco más alejado del plano individual y un poco más cercano al plano grupal, ¿no? Vaya, en las proporciones que aplique para cada entorno, ¿no? Y bueno, con eso terminamos por hoy. Esperamos que les guste el episodio y nos vemos la siguiente semana. Bye. Gracias por escucharnos. Esperamos que te haya gustado el episodio. Únete a la conversación. Visita miércolesagil.com para más información y déjanos tus comentarios. Síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro contenido en las principales plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Encuentra todos los enlaces en miércolesagil.com/seguir. Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad.